Muy buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar con la clase número 2 de nuestra materia Taller de Modalidades de Graduación número 1, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Preguntarle si se puede ver la pantalla, por favor. Sí, se ve normal, ingeniero. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces comenzamos con nuestro capítulo 1. Es una pequeña introducción breve acerca de las modalidades de graduación. En este caso, este capítulo está dividido en dos partes. Una parte general que la vamos a ver el día de hoy y la parte más específica que la vamos a ver cuando tengamos todos los alumnos inscritos en la materia. Esto porque las preguntas específicas acerca de las modalidades de graduación, vale decir los procedimientos, vale decir el detalle del reglamento que tiene la universidad, es bueno que todos lo conozcan. No valdría que yo explique eso esta semana que viene y se incorporen los estudiantes que van a entrar de rezagados, me estén luego preguntando y no voy a repetir otra vez esa clase. Entonces vamos a ir haciéndolo de esa manera, ¿sí? Voy a maximizar nuestra pantalla entonces y vamos a comenzar. Bien. El objetivo de esta unidad entonces va a ser describir algunos conceptos básicos acerca de las modalidades de graduación. Vamos a ver también de manera genérica lo que serían las modalidades de graduación y por último específicamente definir el perfil y el rol del ingeniero civil en Cochabamba como también a nivel internacional. Bien, primeramente vamos a ver los objetivos de la materia como tal. Nuestra materia, habíamos dicho, nos va a dar ciertos conocimientos, ciertos métodos, con la finalidad de poder plantear y poder ejecutar una investigación que se va a traducir en una tesis o un proyecto de grado. Para hacer esto entonces vamos a darles las bases metodológicas y en realidad hacer una buena tesis está muy vinculado a una buena planificación y que se casa esto con la metodología de la investigación científica. Si seguimos esta metodología o este camino, de seguro que vamos a poder estructurar y posteriormente armar un buen perfil o proyecto de investigación y posteriormente ejecutarlo el siguiente semestre cuando esté en el taller 2. Asimismo, esta materia nos va a proporcionar conocimientos y la metodología para que ustedes puedan proponer no solamente un tema de investigación en tesis, sino un tema de investigación a nivel genérico, ¿no? Esto, por ejemplo, para su vida profesional, no tengan que plantear una investigación o tengan que plantear o buscar un conocimiento para dar una solución, como también para posiblemente investigaciones que hagan ustedes para sus futuros posgrados. Y por último, como tal, dotar a ustedes, futuros ingenieros, los conocimientos sólidos acerca de la metodología de la investigación científica que les puede ayudar, decíamos, a ser más empleables, a ser profesionales mucho más reconocidos en nuestro medio. Bien, vamos a tocar también dentro de nuestra materia los tópicos referidos a trabajo dirigido, lo que sería titulación, todas las particularidades que hay en la carrera, si bien en el fondo la redacción del documento es muy similar, en el detalle hay algunas diferencias que vamos a ir explicando, ¿no? Sin embargo, de manera general, las dos ramas principales son el trabajo dirigido el proyecto de grado o la tesis, ¿no? Más deseable la tesis, por supuesto, para que ustedes puedan tener un mayor éxito. Bien. Esta imagen creo que es muy explicativa y por sí sola nos indica qué es lo deseable, ¿no? Lo que queremos es que ustedes puedan llegar a elaborar y defender un documento, ahí pueden ver un empastado en la imagen, un documento de tesis. Ese documento de tesis o trabajo final, proyecto de grado, trabajo dirigido o adscripción, al ser defendido de manera exitosa, te va en ese momento a otorgar el título o el grado de ingeniero civil. Es que el tribunal evalúa el día de la defensa, puntúa y al final el presidente del comité, que usualmente es nuestro director de carrera, lee el acta e indica que has aprobado con una nota mayor a
60 puntos y obviamente que has cumplido los requisitos para optar por el título de ingeniero civil. Posteriormente se procede a hacer un acto. Evidentemente este acto estos últimos semestres por el tema de la pandemia se ha ido un poco postergando. Sé que se han hecho actos de manera unilateral por los estudiantes. Sin embargo, seguramente que ya ahora, estos semestres que vienen, ya se van a regularizar y se van a hacer con las autoridades de la facultad y de la universidad y posteriormente ya optar a lo que sería el campo laboral. Es lo que queremos, ¿no? Ustedes están ya en último término, prácticamente es medio año, un año exageradamente que ustedes tienen que pasar de ser estudiantes a ser profesionales. Dentro de este contexto tengo que hacer algunas cuantas explicaciones muy puntuales que yo creo que van a servir para que ustedes eh, puedan también tener en claro algunos criterios, algunos conceptos para que a la hora de que estar haciendo un trámite o a la hora de estar en el camino de buscar un trabajo, lo tengan muy claro, ¿sí? Entonces yo voy a permitirme abrir una hojita para poder escribir. Dame un segundo, por favor. Vamos a... Entonces, vamos a comenzar a escribir. Vamos a decir que en la legislación nacional existen, en el caso de las universidades, dos ámbitos. Uno es el estudiante, en este caso, uno puede ser estudiante o puede ser profesional. Entonces no hay un intermedio. Antiguamente se pensaba que podía tener su certificado, un título de egreso o de egresado. Actualmente las normativas nacionales nos impiden aquello, solo digo estudiante o profesional. Eso está en los reglamentos, por ejemplo, de la Universidad Pública Boliviana, lo que sería la CV. En la CV no tenemos la posibilidad de tener egreso, entonces simplemente tenemos, como les indicó, la chance o la posibilidad de ser o estudiante o profesional. Entonces, aquí vamos a colocar que no existe y se reconoce la calidad o situación de egresado. No existe. Si no existe, no hay ningún certificado que se emita a nivel de universidad o a nivel de carrera que diga, a ver, el señor Juan Pérez es egresado de la carrera de Ingeniería Civil. Eso no existe, ¿no? Lo que sí puede haber para un trámite específico dentro de la universidad, por ejemplo, para lo que sería la doble titulación, es un certificado que emite la carrera que directamente lo envía a posgrado, que está traducido en indicar que el estudiante, digamos, Juan Pérez, ha concluido con las 54 materias establecidas en la malla curricular de la carrera de Ingeniería Civil, restándole elaborar o concluir su modalidad de titulación a través de taller 2. Eso se puede hacer, pero egreso o egresado no existe. Esto, el motivo yo les explico, es que antiguamente muchos estudiantes de la carrera, y no solo de civil, de muchas carreras, con acabar las materias y tener un certificado de egreso, ya no hacían o no buscaban concluir pues lo que sería la carrera, y directamente con el certificado iban a trabajar. Claro, tenían evidentemente algunas limitaciones. No es igual trabajar de estudiante o egresado, entre comillas, a profesional. No puedes firmar y hay limitaciones, y eso ha perjudicado de sobremanera a que mucha gente ya no concluya su titulación, no haga su tesis, y por ende el perjuicio para él mismo, porque a futuro toda su experiencia laboral no vale. O sea, para ser claros, en Bolivia, sobre todo en el ámbito de los ingenieros civiles, la experiencia laboral en proyectos, en obras, en diseño, se toma en cuenta siempre a partir del título en provisión nacional.
Entonces, si tú eres egresado y has acabado las materias y has ido trabajando 5 10 años, a la hora de tener un trabajo formal, un contrato personal, diremos, con el Estado, con un proyecto grande, no vale tu currículum. Entonces, es algo que es perjudicial. Y luego, cuando quieres retomar y volver a acabar tu modalidad de titulación, quieres hacer una tesis, un trabajo dirigido, infelizmente han pasado tanto tiempo, tantos años, que ya digamos que la parte del conocimiento ha ido avanzando, tú te has ya mal acostumbrado, diremos, o te has olvidado de muchas prácticas académicas, la metodología, entonces te cuesta mucho más. No es imposible, pero cuesta mucho más retomar y hacer lo que sería la tesis. Entonces, por ese motivo es que no se reconoce esta condición y no se emiten certificados como de que tú tengas una calidad de ingreso para poder trabajar. Eso ya no existe. Eso está, ya digamos, prohibido en las universidades bolivianas. Sobre todo en nuestra carrera no se emite, por si acaso, ese certificado de ingreso. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Muy en cuenta. Ahora, para que tú puedas trabajar allá a nivel profesional, no basta solamente tener el título. O sea, para ser profesional requerimos los siguientes documentos para poder trabajar en el ámbito laboral, ¿no? Requerimos el título de provisión nacional. Obviamente antes de esto es el diploma académico que tienes que tramitar. Y posteriormente también es necesario tener un registro, el Registro Nacional de Ingeniero, conocido como RNI por sus siglas. Este registro lo administra, aquí vamos a colocar entre paréntesis, administra la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. En este caso tenemos en cada departamental, tenemos en Cochabamba la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la filial Cochabamba, que se encuentra en sus oficinas cerca a la Avenida América, desde alrededor de la Avenida América, casi Libertador, paralela hacia el sur. Ahí se encuentra la sociedad y hay que hacer un trámite simplemente, no se da un examen, no se da digamos, un curso, sino es un trámite en el cual te piden, obviamente legalizado tus títulos académico y provisión nacional, se paga un monto económico, si mal no me acuerdo, estaba alrededor de 180 a $200, y se espera un tiempo entre un mes, a 2 semanas a un mes, para que te otorguen el registro, te otorguen la credencial oficial y te otorguen el sello para poder trabajar y firmar como ingeniero civil. Ese sería, o ingeniero en general, perdón. Eso sería el requisito. Actualmente, además de lo que sería el registro RNA para proyectos ya específicos de la carrera, del ámbito de la ingeniería civil, porque la CIP administra de todas las ingenierías, también se tiene, creo que para algunos trabajos, se están pidiendo ya específicamente registro del Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba. En este caso, el SIC. Y también tiene en este caso un registro, un número. Y este registro se lo hace igual simplemente presentando lo que sería la documentación en copia simple de los títulos y además obviamente el registro RN con esos documentos y un pago mínimo de 350 bolivianos se registra el carnet y el número en el Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces eso sería, diríamos, lo que uno necesita para poder ejercer el trabajo como ingeniero ya en el ámbito laboral a nivel nacional, ¿no? Entonces no es suficiente quedarse con esto. Alguna gente ve de que el pago, por ejemplo, para ir a la CIP, para el RNI, ese pago es oneroso y que no sirve de mucho. Sin embargo, ya para proyectos estatales se pide, es obligatorio este registro. Es más, hay una ley nacional que dice que para ejercer la ingeniería a nivel Bolivia se debe contar con el Registro Nacional de Ingeniería, es decir, con el RNI. Entonces, tanto empresas privadas como públicas deberían exigir. En el caso de las obras públicas, que es el ámbito más grande del trabajo del ingeniero civil, es obligatorio. Te piden el registro, te piden una certificación de la CIP. Entonces, lo que pasa es que hay alguna gente que sale, que no conoce esto, por eso que ahora les explico, sale, va trabajando, tenemos por su cuenta, como calculista, o tal vez como dependiente de una empresa,
unos cuantos años, ya quiere optar por sí mismo a trabajar como un supervisor o como un residente de obra o estar a cargo de una obra, pero se topa con que le piden el registro. Imagínense que sale una convocatoria pública el día de hoy, sale en el SICOES. Usualmente si la convocatoria pública es mayor a 1 millón de bolivianos, que es una licitación pública, el plazo son 15 días que está en el SICOES, ¿verdad? Entonces, difícilmente si sale hoy día publicado, yo me voy a fijar hoy día mismo. Pasan 2 o 3 días, me fijo en el SICOES, ya quiero hacer mi documentación y me doy cuenta que necesito el RNI. Voy a la CIP para tramitar mi documento y me dicen que es 2 semanas o un mes. Listo. Entonces, he perdido la posibilidad de entrar a ese proyecto, solo por no conocer o por no haber tomado en cuenta esta recomendación. Es por ese motivo que es sumamente importante que ustedes tengan este criterio y una vez tengan el título en provisión nacional, pasen de manera inmediata a lo que sería la CIP para tramitar su RNI. Es un costo, es un gasto, evidentemente, pero eso es totalmente normal en todos los colegios o todas las sociedades de profesionales. Para hacer la inscripción se requiere pagar ese costo, un costo similar. Para que tengan una idea, inclusive en el colegio de arquitectos, el pago, si no estoy mal, son alrededor de 500 a 600 dólares, mucho más caro que el tema de la CIP o el tema del colegio. Entonces, es algo que te tiene que hacer. Como les digo, es algo prácticamente obligatorio para ejercer legalmente la profesión. Entonces ustedes cuando pasen, cuando vayan y salgan con el título, tienen que inmediatamente hacer este trámite. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Todo claro con esto? ¿Sí? ¿Todavía se me escucha? ¿Estamos todavía en línea? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces ya saben, chicos, esta parte es sumamente relevante y no se van a olvidar. Yo con mucha tristeza he visto varios casos en los cuales o se han olvidado o lo han dejado y en lo particular es sumamente importante para que ustedes puedan optar a mejores trabajos, mejores proyectos, ¿no? Tal vez para mejorar y tal vez para que tengan mayor conocimiento de encima, vamos a hacer algo más. Voy a entrar a la página de la sociedad, ¿ya? Aquí está esta página web, es la página de la CIP. La página es cip.org.bo, la página oficial. Casualmente estamos en los 99 años de la CIP y estaremos este año con los 100 años. Y, por ejemplo, si tú quieres revisar si un ingeniero, o en el caso tuyo, que tienes un registro, les voy a mostrar que aquí está la guía de ingenieros. En esta guía de ingenieros te puedes colocar un apellido paterno, materno, nombre o colocar el número de registro para buscar a un profesional en el medio. Hagamos un ejemplo. Voy a colocar el mío, ¿ya? Pues Caballero, Flores, Javier. Vamos a buscar. Ahí está. Y mi registro es el 14.787, ¿no? Ahí puedes ver el detalle, te puedes ver que yo, por ejemplo, mi ficha de registro es el 2004, mi número de registro es 14.787 y soy máster en ingeniería estructural y egresado de la Universidad Miguel San Simón. Ahí está. Y así de cada ingeniero puedes tener su detalle. En este caso, si tú tienes, por ejemplo, un proyecto y quieres verificar que un profesional esté registrado, puedes hacer esta guía, puedes consultar, ¿no? Evidentemente, para el nivel de convocatoria pública, esto no es suficiente. Te piden un certificado emitido por la CIP, un certificado oficial. Eso se lo emite de manera gratuita en la CIP, pero tienes que estar al día en tus cuotas. La CIP administra el Registro Nacional de Ingeniería. Para administrar se requiere pues, personal técnico, administrativo, un sistema, entonces eso tiene un coste. El coste mensual que se paga a la CIP es cercano a los $6. Entonces ese coste se va pagando de manera mensual o de manera periódica. Y si estás al día, la CIP te emite el certificado para el proyecto y con eso tú puedes participar en cualquier obra o proyecto, por ejemplo, del Estado, ¿no? Eso es así. Entonces,
Ustedes aquí tienen que estar, les invito a que puedan acá navegar, para revisar esta página muy interesante, que tiene pues bastantes ya detalles acerca de lo que es la CIB, algunas publicaciones importantes, etcétera. Bien, es muy buena esta página web, ¿no? Por otra parte, ustedes también ya seguramente en alguna materia eh, han debido entrar a lo que sería el SICOES, ¿no? Seguramente. Entonces igual les invito a que ustedes permanentemente estén revisando, ¿no? Eh, Ustedes cuando quieran contratar, cuando quieran estar en un proyecto, por ejemplo, a nivel nacional, tienen que entrar acá a contrataciones, aquí en búsqueda, convocatorias nacionales, internacionales, seguramente las nacionales primeramente. Y aquí tienen todas las convocatorias que están ahorita vigentes a nivel Bolivia, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, averiguar una convocatoria, digamos, en la gobernación de Cochabamba, o en la alcaldía de Cochabamba, aquí voy a colocar Cochabamba, voy a colocar buscar. Y aquí tenemos en entidades, si se fijan, tenemos la gobernación, tenemos el servicio de deportes, la gobernación, el banco de sangre, en este caso de Cochabamba, porque es muy general mi búsqueda. Si solo quiero de la gobernación, por ejemplo, aquí tengo la gobernación, y yo podría colocar un código, o este nombre completo, copiarlo aquí arriba, pero mejor el código del CUSE. Aquí está por acá el CUSE, me fijo, el primer número 22 se refiere al año, el número 0903 se refiere al código de la entidad. Entonces puedo colocar acá 0903, borro lo que sería Cochabamba, ponemos buscar y me va a arrojar todas las convocatorias vigentes de la gobernación. ¿Por qué el Servicio Departamental de Deportes tiene ese mismo código? Porque el servicio depende de la gobernación, es por ese motivo, ¿no? Entonces, también el banco de sangre también depende de la gobernación, tiene el mismo código. Si yo quiero solamente obra, entonces descliqueo bienes, descliqueo servicios y consultoría, solo voy a obra. En este caso la gobernación no ha lanzado ninguna obra, actualmente no está vigente, seguramente bienes, servicios y consultorías. Lo que podría también, si quiero buscar, imagínense, algún detalle o especificación técnica de un proyecto antiguo, podría yo colocar, por ejemplo, aquí en objeto, por ejemplo, la palabra puente. Si busco un puente, y podría colocar acá, todos. Si pongo todos históricamente de la gobernación, con este código, todos los proyectos de puentes me los va a mostrar. Yo lo que podría hacer es colocar un rango de fechas. Por ejemplo, decir, quiero que me vote del último año, digamos del año desde enero de 2021 hasta, digamos que ahora, hasta 5 de marzo. Tal vez 2020, porque que me acuerdo del 2021 no han lanzado nada. Es que voy revisando periódicamente también esta plataforma. Ahí buscamos. No ha lanzado nada en este periodo, tal vez más antes. Pongámosle para el 2018, de acá. Qué raro, che. A ver, con construcción. Ya. Aquí buscando, a veces en las palabras o en los términos suelen tener algunos problemas. Si tú tienes el nombre del proyecto o algo que lo distinga, por ejemplo, Raga y Pampa, como acá, puedes colocar acá y te sale más detallado, ¿no? Entonces aquí puedes buscar, por ejemplo, cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, veamos este proyecto, ¿no? Este de construcción. Tú podrías agarrar y bajarte lo que serían las especificaciones técnicas. Al poner este código puedes descargar el documento, o si no, descargar el DBC de la contratación, descargar, aquí tienen planos que te los puedes descargar, o sea, te puedes servir para ver en un proyecto similar a que tú estés haciendo ahora como proyecto de grado o tal vez en una materia de la carrera, te puedes basar en lo que tenemos acá y que te puede servir a ti para revisar, comparar tu proyecto y sacar alguna información relevante, ¿no? Entonces es importante que tú vayas buscando, revisando todo lo que se licita a nivel nacional.
tiene que pasar por el tema del SICOES, por si acaso, todos los proyectos. En algunos casos no hay mucha información porque algunos proyectos son directamente dados por excepción o de manera directa y no publican, ¿no? Sin embargo, lo más transparente y usual es que sea por licitación pública o por AMPE y que todo esté publicado. ¿Sí? Eso tienen que ir ustedes verificando, ¿sí? Como recomendación. A ver, en este proyecto, por si acaso, a ver, voy a hacer el intento de abrir el DBC. Voy a copiar el código que aquí me indica. Me abre un archivo y lo voy a compartir. Me abre un archivo, aquí tenemos una carta. Es que este archivo, este documento es específico, no es tan estándar, tiene un formato de cooperación alemana. Entonces, seguramente que el DBC es un poco especial en cuanto al documento como tal. Y igual es un procedimiento o es un formato que tú lo puedes revisar. Pues aquí tenemos, por ejemplo, algunas condiciones del contrato y tú puedes ir viendo, leyendo todo lo que se necesita para este proyecto, ¿no? Es interesante. Yo quería un formato más común. Voy a cerrar este, voy a buscar otro proyectito, no este, porque este tiene un financiamiento externo, no es tan bueno. Yo quería, a ver, por ejemplo, déjenme revisar. Vamos a buscar un proyectito más común. A ver, este de acá es la aducción de lo que sería Misikuni, un tramo. Este de acá, vamos a ver su DBC. Como pueden ver, aquí tenemos las resoluciones, actas, todos los documentos. Voy a abrir el DBC. Vamos a revisar acá este código. A ver ahora. Ya. Es un DBC más común, más en formato normal del Estado. Vamos a ir a sus requerimientos. Yo quiero ver sus requerimientos para ver el tema justo que les decía de lo que se pide para los profesionales. Entonces vamos a revisar dentro de su documento lo que sería este capítulo de las especificaciones técnicas. Aquí tenemos el cronograma de plazos, todo lo que se tiene que hacer en el proyecto para entregar el documento en aquel entonces. Es un cronograma. Aquí tenemos las especificaciones técnicas generales del proyecto. Y seguramente que más adelante va a estar especificado los requisitos, ¿no? O los profesionales que se requieren para el proyecto. Aquí tenemos las especificaciones técnicas. Vamos a ir más adelante para ver el tema de los profesionales. Usualmente estaba antes de esto, aquí lo he puesto después. A ver, vamos a revisar. Vamos a ir viendo. Acá, antes de los formularios, debería estar. Ahí tenemos los ítems. Los equipos mínimos requeridos. Y aquí está. En cuanto al personal técnico, clave requerido. Aquí lo pueden revisar. Y dice, por ejemplo, ¿no? En el caso de el superintendente de obra, requiere un ingeniero civil con título en profesional u homologación en título profesional. Esto usualmente no se pone. Se supone que si viene un extranjero a trabajar en Bolivia, debe homologar su título. O sea, eso es algo ya, digamos, por defecto. Vamos a ver.
Extrañamente en este proyecto lo han sacado. Usualmente es obligatorio colocar en esta casilla, colocar lo que sería contar con su registro nacional de ingeniería vigente, con el certificado que emite la CIP. Vamos a revisar si es que aquí lo han puesto. Un poco extraño, este mismo formato que se debe colocar antes de las especificaciones técnicas, aquí está después. A veces las entidades públicas suelen hacer ajustes en sus documentos. En esta parte tienen que hacer ellos el ajuste, pero aquí y me parece muy extraño, ¿no?, que hayan puesto lo de los extranjeros. Es como que ya se está aceptando a que vengan gente a optar a ocupar los cargos que deberían tener los bolivianos, y después también no colocan lo de la CIP, que es algo prácticamente obligatorio, ¿no? Parece un poco raro realmente, ¿no? Es la primera vez que veo esto, sobre todo en la gobernación, algo muy, muy extraño. Vamos a ver algo más, si quiero ver algo histórico, le quito las fechas, con este código. Vamos a ver, fíjense aquí este puente está con 2019 y no me encontraba, ¿no?, con la palabra puente antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Son temas que a veces pasan con este sistemita, ¿no? Pero aquí es cosa de ir buscando. A ver, por ejemplo, este puente vehicular Misicuni. Vamos a revisar. O este de acá. DBC. Aquí tenemos. Vamos a ver ahí. No quiero el DBC. Ahí es. Descargo la convocatoria. Ahora sí. Y si fijan, baja con un código un poco extraño, no baja completamente con un nombre, ¿no? Antiguamente bajaba con un nombre del proyecto, ahora por un tema del sistema, los documentos que se descargan los bajan con un código extraño y hay que abrir para saber qué proyecto es, ¿no? Eso sí, les anticipo, es un tema del sistema. A ver, en este proyecto vamos a revisar. Este es un camino y vamos a ver justamente en el índice el tema de personal clave. Así debería estar. Aquí está, fíjense. En este proyecto, que es un empedrado, requieres para superintendente de obra profesional con título en provisión nacional de licenciatura en Ingeniería Civil con registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. ¿Qué dice? Documento que deberá presentar para la suscripción del contrato. Aquí nos piden o nos indican, en este proyecto específicamente, que el registro solo se va a entregar para la firma del contrato. Usualmente en otros proyectos no se pone esta parte, y ya en la propuesta se debe juntar el registro original de la sociedad. Aquí he dado la alternativa de que solamente para la empresa adjudicada, para firmar contrato, se pida el documento. Bueno, también es una alternativa, pero es como verán ustedes, es un requerimiento, tanto para el superintendente como también para los especialistas. En este caso, como es un empedrado, simplemente tiene simplemente un especialista que es especialista en diseño geométrico de carreteras, y también se le pide en este caso, aquí no lo han puesto, ¿no? Es raro, aquí no lo han puesto, no se le ha puesto el superintendente. Usualmente para todos los ingenieros se le pide el documento. Por si acaso, el superintendente de obra es un profesional que está a cargo de la construcción, es el representante legal en obra de la empresa contratista para obras mayores a 1 millón de bolivianos. Para obras menores a 1 millón de bolivianos, el cargo de superintendente cambia a residente, por si acaso. Es un tema del manejo de contratos del Estado a nivel nacional. Hay proyectos en los cuales hay los dos, que te piden superintendente y te piden residente. Eso porque quieren que esté más plantel técnico de la empresa dentro del proyecto. También es algo correcto, ¿no? Pero un poco para que entiendan a lo que me refiero, ¿sí? Y el especialista simplemente para etapas claves del proyecto, en este caso para verificar el diseño geométrico de la vía, se lo pide para que haga una revisión y haga una propuesta seguramente
si es que hay una modificación en cuanto a la geometría de esta vía, ¿no? Seguramente para eso es, ¿no? Así es. Entonces, si se fijan, aquí en otro capítulo, vamos a ir viéndolo. Dice personal comprometido. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a iniciar la ejecución y concluir la obra con el personal clave propuesto. En caso de pretender reemplazo, deberá presentar una terna de 3 profesionales con registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, con certificado de registro vigente a la fecha de la postulación. Ahí está. Si se fijan, hasta para poder cambiar al ingeniero, en caso de que no quiera participar o se enferme o pase algo, para el reemplazo también se le pide este registro. Entonces, es usual y es natural, y es una ley nacional inclusive que está vigente, que para poder trabajar en proyectos de ingeniería es necesario este registro nacional de ingeniería, que se lo obtiene de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Entonces, con esto que les acabo de mostrar y hemos remarcado, es sumamente importante que no se olviden y que ustedes hagan el trámite correspondiente, ni bien tengan el título en provisión nacional. Muy bien. Con esta explicación, entonces, sigamos adelante. Sigamos con lo que tenemos que ir bien. Bien. Vamos a tocar ahora las especialidades de la ingeniería civil. En realidad la ingeniería civil es tan amplia y tan grande que yo diría que las especialidades que tiene, ya de manera global, a nivel nacional e internacional, han crecido mucho, en demasía. Sin embargo, en nuestra carrera de ingeniería civil de la Facultad de Ciencias y Tecnología de San Simón, tenemos específicamente unas cuantas especialidades que se han ido dividiendo en el tiempo. Antiguamente eran menos, antiguamente solo eran 4, ahora tenemos 5 menciones, o sea, 5 especialidades que tiene nuestra linda carrera. Y vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Como todos conocemos. Tenemos primeramente la especialidad de vialidad. En este caso, vialidad, yo aquí muestro un puente, es un poco sui generis este caso. Un puente es tanto estructuras como vialidad. Se comparte, pues que este tipo de proyectos, esta materia de puentes, es compartido con estructuras y con vialidad. Sin embargo, el fuerte o lo fundamental del diseño y construcción de una estructura como un puente, como en este caso, es la parte estructural. La parte geométrica y la parte de los accesos sí es la de parte vial, y el puente evidentemente forma parte de una carretera usualmente, pero como proyecto específico es más del tipo estructural, ¿no? Entonces podemos considerar que un puente, sobre todo un puente especial como este, es más del área estructural, como también las edificaciones, ¿no? Un ingeniero estructural en nuestra carrera, en las menciones de la carrera, tiene que vencer en materias específicas, como por ejemplo hormigón preesforzado, estructuras especiales, si mal no me acuerdo también la materia de construcción de edificios, que es común para todos, pero es también muy requerida para nuestra mención, y las materias de ingeniería antisísmica, y por último también toda la rama de los ingeniería de hormigón que se lleva, hormigón 1, hormigón 2, y obviamente las materias de estructuras metálicas y de madera. Todo esto nos da competencias para poder optar y para poder participar en proyectos estructurales, ¿no? Entonces, también la materia de puentes, obviamente, ¿no? Esta mención, yo le diría que es una de las más difundidas, las más antiguas. Vale decir que la ingeniería civil ha nacido principalmente con el carácter de dotar, por ejemplo, de ambientes o infraestructura para viviendas, edificaciones, para que puedan vivir las personas, y por ese motivo podemos decir que los primeros ingenieros civiles han entrado con la rama de la estructura y también de la vialidad, que ahorita vamos a entrar a eso, ¿no? La ingeniería sanitaria, aquí tenemos una obra bastante interesante, una planta de tratamiento muy grande, que es una de las más importantes menciones de la carrera, ¿no? Si bien la parte estructural, alguien podría decir que es la madre o la raíz de nuestra carrera, yo diría que la parte más irrelevante o más importante, o el servicio que podemos dar a la sociedad, está muy casado con el saneamiento básico, ¿no? En este caso, sistemas de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento, son pues muy necesarias. No hay ninguna población a nivel
mundial que no requiera agua potable, que no requiera servicios de alcantarillado o de saneamiento básico. Entonces es sumamente importante y sumamente destacable esta mención o esta área de la carrera que es de servicio a la sociedad, ¿no? Para esta mención específicamente del área de sanitaria, obviamente se ven en materias comunes como ingeniería sanitaria 1, sanitaria 2, ya en mención se ve lo que sería plantas de tratamiento de aguas residuales, de aguas claras, se ve también materia referida seguramente al laboratorio de ingeniería sanitaria, también como materias principales de esta área o mención de ingeniería sanitaria, ¿verdad? Muy importante. Y en nuestro medio también tenemos, por ejemplo, en Cochabamba tenemos varias empresas, como por ejemplo Semapa, que presta servicios específicamente para el tema de saneamiento para agua potable y alcantarillado, y que dentro de su estructura, tanto técnica como plantel administrativo, están ingenieros civiles que están a cargo de esta empresa. También tenemos sus similes o similares, en el caso de Quillacollo tenemos EMAPAC, en el caso de Sacaba tenemos EMAPAS. Y así en cada población que va creciendo se tiene que generar una empresa que administre y que genere proyectos en esta área de ingeniería sanitaria, que es un área, repito, sumamente importante y de servicio de la sociedad. Como decíamos, la ingeniería vial es, junto con la estructural, yo creo, las primeras que han sido la base para el nacimiento de la carrera de ingeniería civil. Tal vez el nombre, ¿no? Así un poquito para aprovechar esta imagen. ¿Por qué creen que se llama ingeniería civil? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué motivo se llama ingeniería civil? ¿Alguien conoce la historia? Bueno, antiguamente la ingeniería como tal ha sido como una rama de lo que lo es que es una una carrera carrera militar militar y y la la idea idea del de un ingeniero ingeniero era era poder poder dar dar las las funciones funciones de de construcción, construcción, o o bueno, bueno, dar dar instrucciones a instrucciones a un un ejército ejército para que para que pueda pueda hacer hacer lo que lo que sea sea sus sus campañas campañas militares. militares, Y y bueno, ese bueno, era ese el era el enfoque enfoque inicial de la inicial de la ingeniería. ingeniería. Pero Pero luego luego se ha se ha visto de visto de que que podía tener podía tener aplicaciones en aplicaciones el en el ámbito ámbito civil, no civil, no solamente en solamente el en el ámbito ámbito militar, y militar, y ahí ahí conocen lo conociendo que lo es que la es la ingeniería ingeniería civil civil como como tal. tal. Excelente. O sea, nace justamente de la parte, o sea, de la rama militar. Antiguamente, como ustedes conocen, como pasa ahora, ¿no? Pues es increíble que el año 2022 tengamos guerras en el mundo, ¿no? Y pasa de que antiguamente era algo más frecuente y obviamente para hacer, digamos, un ataque o para poder incursionar en áreas del enemigo o para poder fortificar una población, se hacían construcciones de vías, de fuertes, y esos eran proyectos militares, evidentemente eran proyectos de construcción, pero eran con aspectos militares. Entonces, las comunidades, las sociedades se han dado cuenta de que si bien estas obras eran importantes, también se querían, por otro lado, generar edificaciones ya para el ámbito civil de la población, vale decir, estructuras, vale decir, vías de acceso, servicios. Entonces de ahí nace justamente, como dice su compañero, las obras que no son militares, en este caso de carácter civil. Es por ese motivo que el responsable o el profesional a cargo de estos proyectos es el ingeniero civil. Digamos que técnicamente el nombre de ingeniería civil ha nacido justamente de esa diferencia, ¿no?, que ha habido entre las obras o proyectos de carácter militar. Pero nuestra carrera como tal ha nacido mucho antes. O sea, las construcciones han nacido desde el inicio del hombre. Eso vamos a ver en las siguientes clases. Ustedes cuando imaginan seguramente las primeras sociedades humanas, imaginan a gente que estaba, diríamos, en bosques, en zonas remotas, y que para protegerse de la intemperie, para protegerse de los animales y tener, digamos, un resguardo de la naturaleza, han tenido que hacer ciertas construcciones básicas, ¿no? Seguramente, primeramente cuevas, y posteriormente han tenido que usar madera, otro tipo de materiales básicos, y han ido armando, han ido, en este caso, generando algunas edificaciones primarias, ¿no? Y poco a poco, con el conocimiento transmitido de padres a hijos, y con la formación de las sociedades humanas, se han ido generando ya tal vez las primeras construcciones u obras civiles. Técnicamente hablando, se conoce que desde el año 4000
más o menos, y 2000 antes de Cristo, ya en Egipto y en Mesopotamia se tenían ya vestigios de las primeras obras civiles, ¿no? Construcciones civiles. Evidentemente, uno pensaría cómo habrán hecho el cálculo, ¿no? Cómo habrán ellos concebido, tal vez con sus conocimientos primarios o tal vez con conocimientos solamente matemáticos básicos, estructuras que inclusive el día de hoy siguen perdurando, ¿no? En el tiempo. Entonces es algo muy interesante. Pero, como les digo, la ingeniería civil, la construcción de edificaciones, caminos, puentes, obras sanitarias, obras de riego, hacen pues con el desarrollo de una sociedad. Si no tuviésemos estos proyectos, las sociedades estarían estancadas, seguiríamos viviendo como en la edad antigua, tal vez solamente con caminos de tierra, de herradura, a caballo. Imagínense, vivir en chozas. Entonces, para el progreso de una región, el progreso de una nación, se requiere que la construcción, la edificación también progrese. Es por ese motivo que cuando algún autor decía, cuando uno ve un país con bastantes edificios, con caminos pavimentados, con servicios, sabe que ese país está en progreso. Entonces es algo natural y normal que ocurre y va de la mano, ¿no? El progreso de un pueblo, de una sociedad, va de la mano con el desarrollo de obras de ingeniería civil. Eso es algo que a nivel mundial es totalmente claro y válido para nuestro mundo, ¿no? Entonces, un poco como historia también hemos aprovechado de poder hablar de las obras de ingeniería civil, pero bueno, técnicamente el nombre nace justamente, como decíamos, de esta diferencia de las obras militares que antiguamente se hacían. De esto vamos a hablar después, no se preocupen. Bien, y también tenemos por último nuestra mención hidráulica. Aunque aquí ustedes pueden ver una obra muy imponente, muy importante, es una obra clásica, la presa Hoover en Estados Unidos. Y si se pueden fijar, bueno, esta obra civil también es estructural, sin embargo, delimita lo que sería una obra totalmente, un río en este caso, para tener energía eléctrica, para poder controlar las aguas de este río. Y obviamente es una obra imponente, una obra de carácter hidráulico. Entonces la ingeniería hidráulica también es una rama muy importante, es en la que más he visto que se tienen investigaciones, por lo menos en nuestra carrera, en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Tenemos el Centro de Laboratorio de Hidráulica, que yo considero que es el que más produce investigación científica en nuestra carrera, en las menciones de nuestra carrera. Entonces es un ámbito, un centro muy importante a nivel universitario. También tenemos, y antiguamente les cuento que era hasta aquí, eran 4 menciones, era hidráulica, era vialidad, sanitaria y estructuras. Y actualmente tenemos una quinta mención en nuestra carrera, que es la mención geotécnica, ¿no? Muy un poco, digamos, un poco discutible tal vez. Yo trato de buscar una imagen que pueda reflejar la parte geotécnica. Claro, un túnel, para hacer un túnel se requiere mucho conocimiento geotécnico para poder plantear la estabilidad del túnel. Sin embargo, también esta obra civil es, digamos, de la parte estructural y también vial, porque aquí tenemos el paso de los vehículos, ¿no? Desde mi punto de vista, la geotecnia es transversal a todas las menciones. O sea, en lo particular, una obra netamente geotécnica yo no conozco. Yo conozco obras en las cuales en todas se requiere la parte de estudio geotécnico o de criterios geotécnicos para garantizar la estabilidad y seguridad de una obra. Por ejemplo, acá en un túnel, acá por ejemplo en una presa, tú requieres garantizar la estabilidad de las cimentaciones o de las fundaciones de esta presa. Entonces hay que hacer un estudio muy completo en cuanto, por ejemplo, acá la roca que está sirviendo de fundación de la presa. Por ejemplo, también en la parte de una carretera, tú requieres garantizar la parte de los terraplenes o la parte de la fundación del camino. Hay que hacer un estudio muy completo. Cada cierta distancia, usualmente cada 500 metros, se realiza para verificar la calidad del suelo y con estos parámetros ver en qué parte tenemos que hacer un cambio de material o ver en qué sectores tenemos que hacer un refuerzo más grande o por último en el cálculo de acuerdo a la capacidad portante del terreno ver los espesores de las capas portantes, y hacer la capa subbase, la capa base, etc. Lo mismo en una planta, ¿no? O un sistema de alcantarillado o potable. Se requiere estudio geotécnico para saber
el tipo de suelo, la capacidad de la fundación, el material de relleno, etcétera. Lo propio también en edificaciones como estas, aquí es un parámetro muy importante, saber el tipo de suelo, la capacidad portante, la capacidad o la respuesta ante los asentamientos, para poder proyectar una fundación que sea económica y segura, lo mismo también en puentes. Entonces, como podrán ver, en nivel genérico, en cualquier obra civil se requiere un estudio geotécnico completo, que le dé parámetros al ingeniero, en este caso calculista, o al ingeniero vial para proyectar la estructura. Entonces, yo veo que la geotecnia es más transversal, es requerida por todas las menciones, ¿no? Obra civil que no requiera la parte técnica es muy raro, ¿no? Podría haber alguna, ¿no? Pero es muy, muy raro. Solamente se requiere estudio geotécnico. Por ese motivo que yo consideraría, desde mi punto de vista, ojo, que la geotecnia como tal, mención como tal, no es transversal a todas las menciones. Sin embargo, también es requerido en nuestro medio especialistas para proyectar estructuras, especialistas en la parte geotécnica. Entonces, ahí se justifica la mención geotécnica, ¿no? Ahí se justifica plenamente de que se requieren gente muy especialista en la parte de geotécnica, ¿no? Y geotécnica entiéndase que no solamente es hacer el estudio geotécnico, es hacer ensayos, sino interpretar y dar soluciones o dar alternativas de solución a los ingenieros de la rama estructural y vial, por ejemplo. Entonces, para la geotecnia no es suficientemente válido ir a un laboratorio que te pase un ensayo y pare de contar, sino ver con un ingeniero especialista las recomendaciones o alternativas para plantear una solución que sea factible y segura, ¿no? Un ejemplo muy claro, en Cochabamba el sillar, ¿no? Hace mucho tiempo atrás el sillar en el trópico de Cochabamba se ha planteado una solución vial y con el tiempo se iba asentando, se iba hundiendo, ha ido fallando, se ha cambiado lo que era a un pavimento rígido, igual ha fallado, se ha puesto un empedrado que también ha fallado, posteriormente ahora se ha hecho un túnel, ojalá que esté muy bien ahora y no tenga problemas. Entonces, si se dan cuenta, si no se considera un buen estudio técnico, las consecuencias son severamente nocivas en un proyecto. Entonces, es sumamente importante el hacer un buen estudio y tener una buena guía geotécnica para cualquier tipo de proyecto u obra civil. Ahí están, entonces las 5 menciones de nuestra carrera. A ver, de aquí del curso, seguramente que la siguiente clase vamos a hacer una pequeña encuesta y les voy a dar mi punto de vista. Hay semestres en los cuales yo pienso particularmente que la parte estructural es la parte primordial, y yo tenía la idea de que de cada 100 estudiantes en ya taller, un 50% estaban por estructuras y digamos el 30% en vías, y así un poquito bajando las demás menciones. Sin embargo, históricamente, desde que soy docente de esta materia, me he dado cuenta de que es muy variable. Hay semestres que de cada 100, más de la mitad son hidráulicos, o son sanitarios, o son viales, entonces es muy variable. El anterior semestre, si mal no me acuerdo, la mayoría eran de la rama vial, y le seguía la estructural y la hidráulica, entonces es variable, ¿no? Variable. ¿Yo qué les podría recomendar? Va a aprovechar que en la carrera ustedes pueden optar, pueden seguir el camino de no solamente concluir las 54 materias de una mención, podrían también incursionar en más materias que les den más conocimiento y más competencias de varias menciones, ¿no? Esta recomendación, ¿por qué se las hago? Porque realmente, o sea, en nuestro país todavía no tenemos tanta especificidad en los trabajos. O sea, si sales hidráulico y solamente por tu conocimiento fundamental es la hidráulica, difícilmente que consigas proyectos solamente hidráulicos, ¿no? Realmente el ingeniero civil cuando egresa, cuando sale a trabajar, eh, tiene un ámbito de trabajo tan amplio, pero no hay solamente de un área, o sea que te vas a tener que topar usualmente con edificaciones, luego con caminos, puentes, alcantarillados. Entonces, si bien es importante ser especialista en un área, es lo más deseable, a un principio para poder poder trabajar en proyectos usualmente se requiere conocimientos de varios ámbitos. Entonces, no estaría de más que yo les recomiendo, ¿no?, que por lo menos hagas una mención más. Por ejemplo, que tú puedas ser, digamos, vial y estructural,
o estructural y sanitario, o vial sanitario, que son, digamos, las recomendaciones que yo te podría hacer. O si quieres ser un buen vial con geotecnia es ideal, porque la geotecnia va muy casada con el tema de soluciones viales, por ejemplo. Entonces, eso como recomendación para que ustedes lo tomen en cuenta. Al fin y al cabo, ustedes deciden qué hacer con su futuro, pero como recomendación de la parte laboral, como yo conozco, les digo eso, ¿no? Yo veo mucha gente que va a ser sanitaria, pero su primer trabajo ha sido en estructuras, ¿no? Entonces, ha tenido que en poco tiempo adaptarse, estudiar y tener o sacar herramientas para poder ejercer la profesión. Entonces, tal vez es mejor que tengas ya las herramientas y puedas ya hacer el trabajo de una manera más directa. Entonces, como una recomendación les haría eso para que ustedes puedan estar preparados, ¿no? Obviamente a futuro es deseable que ustedes hagan un posgrado, o sea, que se especialicen en un área, el área que más les interese, obviamente. No, yo les digo, no hay peor cosa que estudiar algo que no te gusta. Entonces, si a vos te encanta la hidráulica, sería óptimo que tú estudies un posgrado en hidráulica. Si a vos te encantan las estructuras, como a mí, por ejemplo, entonces un posgrado en estructuras, ¿no? Y así en el área de conocimiento que a vos te guste, sería lo óptimo, ¿no? Siempre un posgrado es bueno, te da más herramientas, te hace más deseable o más contratable para una empresa. Actualmente, antiguamente no era así, pero actualmente, usualmente para las obras civiles, para dar soluciones a los problemas y a proyectos especiales, siempre se requiere especialistas. Entonces, un especialista, si bien yo podría decir, he estado 20 años construyendo, digamos, cubiertas, eh, buscan y se requiere alguien que tenga conocimientos avanzados acerca del diseño, análisis y comportamiento estructural, por ejemplo, de cubiertas. Entonces se busca un especialista en estructuras usualmente, ¿no? Y así en cada área del conocimiento. Entonces es bueno que ustedes incursionen y estén metidos con un posgrado. Recomendaciones al respecto. Mucha gente recomienda lo siguiente. Dice, sales de la universidad, acabas tu tesis, tienes tu título, y como todavía sigues fresquito con el tema del conocimiento, de inmediato vas y te haces un posgrado en el área que tú desees. Es una recomendación que dan algunos colegas, ¿no? Que dicen para no perder este impulso y el conocimiento que has adquirido, no olvidarte, es bueno que enganches una maestría o un posgrado y lo estudies, ¿no? Es una recomendación que dan algunos colegas, ¿no? En lo particular, yo les sugiero trabajar un tiempo para ganar expertise, aplicar el conocimiento que has aprendido en la universidad ya a obras reales, y con esas herramientas nuevas que aprendes, porque cuando uno trabaja en un proyecto cualquiera, aprende cosas, recién entrar a lo que sería un posgrado. O sea, vale decir, mi recomendación, salir de la universidad, ejercer 2, 3, 4, 5 años y ya meterse a lo que sería un posgrado, ¿no? Entonces, son recomendaciones que hacemos, y de mi parte creo que es importante la experiencia para nuestra carrera, pero otros colegas, como les digo, para no perder la parte académica, les recomiendan salir inmediatamente, una vez egresados de la universidad, pasar por un posgrado. Pero desde mi punto de vista, ahí pierdes un poco la parte de conocimiento práctico, ¿no? En proyectos. Muchas veces ver en papel nomás o ver en cálculo eh, es solamente una cara de la moneda. Ver también la parte constructiva, ver cómo se monta, cómo se ejecuta, te abre el conocimiento y te abre los criterios para poder hacer un trabajo más amplio, inclusive, ¿no? En el posgrado, hacer preguntas a los docentes para copar y para optar las soluciones técnicas que se ejecutan en los proyectos. Sería ideal, obviamente, ¿no? Esto, pero como les digo, ustedes son los que van a tomar la decisión en definitiva. Bien. Hasta acá alguna pregunta, duda que tengan. Bien. Por último, rápidamente vamos a nombrar las modalidades de titulación que tenemos en nuestra carrera. El detalle lo vamos a ver en clases siguientes, pero como les había dicho, en las clases donde tengamos a todos los estudiantes de nuestra materia. Vamos a nombrar, aquí tengo en estas diapositivas nombradas las 9 modalidades de titulación que están habilitadas en la Universidad Mayor San Simón. De las 9 modalidades, no todas aplican a ingeniería civil, vamos a ir viendo caso por caso. De todas las modalidades, la más antigua, la más clásica, es la tesis de grado,
¿Qué es la tesis de grado? Es un trabajo de investigación científica o que aplica la metodología de investigación científica. Como que indica, es un documento de recuperación teórica que aplica la metodología de investigación científica para encontrar la solución a un problema propuesto, ¿no? Este documento se lo tiene que trabajar con el apoyo de un tutor, obviamente, y este trabajo que es original y se propone, posteriormente se defiende ante un tribunal de defensa pública, ¿no? Esta modalidad de tesis es muy antigua y la idea es proponer una solución o en este caso encontrarlas una solución a un problema o una pregunta de investigación. Esta solución debe ser expuesta y debe ser defendida ante un tribunal. Antiguamente era algo pues mucho más, si se quiere, complejo, y en realidad en las escuelas europeas donde ha nacido el tema de las universidades, la tesis, que era como que el punto final o el camino final para el estudiante para poder demostrar sus conocimientos, se hacía como que un acto muy protocolar donde expertos en el área de la temática iban digamos, a cuestionar el documento de tesis del proponente y le hacían preguntas, bueno, con el afán de refutar su investigación. Y si es que este tesista podía salir con su documento y con sus conclusiones, salir, si se quiere, ileso ante esas cuestionantes, se decía que este estudiante ha conseguido el nivel suficiente y además el documento trabajado cumple con un avance en el conocimiento y por tal motivo se ganaba el derecho de ser profesional y en este caso ya desde aquel entonces se ganaba, aparte del pergamino que era el certificado de ser ingeniero en este caso, se ganaba, digamos, en este caso el título, ¿no? Y aparte le ponían su toga, era todo un acto bien formal, muy formal, ¿no? Lo que pasa es que históricamente esta modalidad ha generado pues bastante problema porque ha habido muchos estudiantes que no han podido concluir, ¿no? O sea, era tan complejo tener ahí a los tribunales expertos en el área que iban pues, como dice alguien, con el cuchillo entre los dientes a querer dar de baja, ¿no?, la investigación, a querer buscarle el error, ¿no? Y además como eran expertos tenían solvencia, tenían conocimiento y el tesista tenía que defender, ¿no? Es como ir a la guerra, tenía que ir con su lanza y defenderse y salir ileso en cuanto a la defensa y demostrar que su documento sí era correcto, ¿no? Que no tenía problemas con el conocimiento que estaba planteando, ¿no? Entonces, realmente eso ha limitado históricamente eh, el egreso de muchos ingenieros, de muchos titulados en varios campos del conocimiento. Sin embargo, obviamente, este último reto ha generado pues que muchos estudiantes que antes, digamos, tal vez estaban formados de una manera muy clásica, ya al superar este reto final, ya se convertían pues en autoridades en la materia. Imagínense, para poder defender ante un tribunal experto, ellos también tenían que volverse expertos, tenían que estudiar demasiado, mejorar, perfeccionar sus documentos, cosa de salir totalmente eh, eh, ganadores en cuanto a esa defensa, ¿no? Entonces realmente también se volvían ellos expertos, ¿no? Y eso ha hecho que avance también el conocimiento, porque se buscaba cada vez mejorar y perfeccionar y avanzar en el conocimiento. Sinónimos de tesis, investigación científica, es el conocimiento nuevo o perfeccionado que se va generando y se va ganando a través de la investigación, ¿no? Esta es la modalidad más antigua, la más clásica, aún sigue vigente en nuestra universidad y en nuestra carrera. Sin embargo, yo veo con bastante preocupación que últimamente en nuestra universidad, nuestra carrera, muy pocos optan por esta modalidad de titulación. Van por las alternativas, no tanto por la tesis, ¿no? Yo les digo, la tesis es lo que más desea o lo que más quiere nuestra universidad. La investigación científica es lo que más quiere y eso va casado con el tema de la tesis. Otra alternativa tenemos lo que es el proyecto de grado, que es una alternativa, digamos que el proyecto de grado como tal
En otros países de nuestra Latinoamérica, por ejemplo, no lo vamos a encontrar con este nombre como está aquí, más es el tema de tesis, pero bueno, en nuestro medio tenemos habilitado esta modalidad. En este caso, como el nombre lo indica, es un proyecto que se planifica y se elabora, ¿no? Obviamente este proyecto tiene que resolver algún problema específico que tiene que ser obviamente demandado por la sociedad usualmente o por la universidad. En este caso, también para poder estructurar el documento, se plantean bases metodológicas, ¿no? Decir que es investigación científica no lo es, porque carece, por ejemplo, de lo que es una hipótesis, está más orientada a los objetivos y a la solución de un problema. Se plantean actividades y también recursos para la implementación de este proyecto. Por ejemplo, en el ámbito de ingeniería civil tenemos proyectos de edificaciones, proyectos de puentes, proyectos de caminos, proyectos de alcantarillados, proyectos de túneles, etcétera. Son obras de infraestructura que se marcan en proyectos de grado, ¿no? Pero no solamente ese tipo de proyectos de grado en nuestra carrera están habilitados, también se puede plantear, por ejemplo, programas de innovación para empresas de construcción, se pueden plantear, por ejemplo, propuestas para la mejora de métodos constructivos y otros del ámbito de la carrera, ¿no? Entonces, inclusive alguna vez vi en un proyecto de grado un plan de negocio, pero que está vinculado al área de la construcción civil. Entonces, también de esa manera se puede plantear. La idea de plantear un proyecto de grado es que este proyecto que tú planteas sea factible de implementar, o sea que no puedes plantear un proyecto que sea irreal, ¿no? Tiene que resolver una problemática y tiene que ser factible, o sea que se pueda implementar y que tú hayas aplicado todos los conocimientos que has adquirido en la universidad y que tú puedas plantear que este proyecto puede ser una solución que se pueda implementar para algún problema en específico, ¿no? No es específicamente investigación científica, pero es una alternativa a lo que sería la tesis de grado, también aplicable a nuestra universidad, a nuestra carrera. Bueno, la excelencia académica, que también es una modalidad, en este caso, esta modalidad solamente se otorga a los estudiantes que tienen un nivel académico excelente, vale decir que no han tenido ningún aplazo en su curso por nuestra carrera, que no tienen tampoco ninguna segunda instancia y además tienen un promedio superior al promedio de la carrera, al promedio general de la carrera. Entonces, en este caso, el estudiante que cumple con estos requisitos puede en un periodo determinado tramitar directamente su título sin hacer ningún trámite adicional, ningún trabajo o documento adicional. Directamente se le entrega su título por excelencia académica. Aquí hay algunas observaciones, hay algunos colegas que con mucha razón indican lo siguiente. Se supone que la universidad quiere pues hacer investigación científica, hacer tesis, ¿no? Investigaciones, por ejemplo, en los laboratorios de geotecnia, hidráulica, materiales, asfaltos, etcétera. Sin embargo, los mejores estudiantes si optan por la excelencia, se les da el título y se les pone como nota el promedio general de su formación. Entonces perdemos pues a los mejores estudiantes para hacer las tesis, ¿no? Y nos quedamos con los que no eran tan excelentes. Entonces es una observación que es válida y que tal vez yo les digo a los que están en esta condición podrían repensar su opción de ir por la excelencia académica y pueden optar pues para hacer tesis, que sería lo más deseable. Eso porque también en los posgrados, si es que quieren optar por una beca, en los posgrados se exige un tema de tesis, o sea, un tema de investigación. Si tú vas con tu diploma y si vas con digamos, con tu título y no te pidan, digamos, en qué investigación has participado, qué tesis has participado y tú indicas que has tramitado tu título con la excelencia académica, entonces no es tan deseable y tal vez no puedas optar por lo que sería esa beca. Entonces es mucho mejor ir por lo que sería la tesis de grado. Eso como una recomendación que yo les hago, ¿no? Luego tenemos lo que sería el examen de grado. Esta modalidad no está habilitada en la carrera. En otras carreras a nivel licenciatura de nuestra universidad se habilita como un examen de toda la carrera, de todos los conocimientos y contenidos de la carrera, que se hace de manera presencial, se hace un sorteo por temáticas y se da exámenes, creo que en una semana entera. Eso se lleva, por ejemplo, en economía, acerca de materias que has llevado en la carrera, ¿no? Para eso hacen una preparación
general y posteriormente se hace el sorteo y dan su examen, ¿no? Esta modalidad no está habilitada para la carrera, repito, solamente en otras carreras de nuestra universidad. El internado tampoco está habilitado, solamente es para las carreras de medicina, odontología, psicología y bioquímica, que en este caso, que es como una pasantía, un trabajo, un centro de salud, ¿no? No está habilitado para nuestra carrera. Tenemos la adscripción, que sí es una modalidad que está todavía vigente en nuestra carrera de ingeniería civil. En este caso, los estudiantes pueden realizar trabajos en diferentes secciones en ámbitos académicos. Puede ser en ámbitos de investigación, interacción y gestión universitaria. Lo más clásico o lo más usual que se da en nuestra carrera es la adscripción en materias de la carrera. Por ejemplo, apoyos, documentos de apoyo de enseñanza-aprendizaje a materias de la carrera. Por ejemplo, adscripciones en las materias de mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2. Ya en la mayoría de las materias se tienen documentos de adscripción para el apoyo de la enseñanza-aprendizaje. Usualmente se genera en este caso un documento que se llama texto docente y un documento que se llama texto estudiante. Los que contienen, digamos, información muy útil, ejercicios y, digamos, está enmarcado en mejorar el proceso de asimilación por parte del estudiante, como también el proceso de planificación de clase por parte del docente. Ya es muy recurrente y se ha hecho ya prácticamente en todas las materias, pero a veces, pasados unos 4 o 5 años, un poquito más, se va actualizando y es posible también hacer una nueva adscripción. También en el ámbito de investigación o en la interacción también se hacen trabajos de adscripción, por ejemplo, para la reacreditación de la carrera del año 2017-18 se ha hecho un trabajo de adscripción para apoyar a lo que sería el proceso. Hay estudiantes que han generado documentos, han trabajado para apoyar y también han sido sujetos de la titulación mediante esta vía. No es una modalidad tan deseable, porque también para que sea una beca no es tan deseable hacer una adscripción. Es mejor siempre hacer un proyecto de grado o un trabajo dirigido, perdón, una tesis. Luego tenemos el trabajo dirigido, que como su nombre indica, es un trabajo que se ejecuta dentro de una entidad. Obviamente ese trabajo está dirigido o controlado por personal o por profesionales de la entidad donde prestas el servicio, como también está controlado por algún tutor de parte de la universidad. En este caso, el trabajo dirigido, como indica acá el documento, es la ejecución y evaluación del diseño de un proyecto en diferentes entidades dentro o fuera de nuestra universidad. Para poder hacer un trabajo dirigido se requiere necesariamente de un convenio. No puede haber un trabajo dirigido que sea de palabra, tiene que ser un convenio específico en el cual la universidad, en este caso la facultad, firme el convenio con lo que sería una empresa o una entidad. Usualmente lo más común son entidades públicas, como ser por ejemplo la gobernación, alcaldías de nuestro medio, ABC, ENDE, yacimientos, etc. Entonces, ya con el convenio y se establecen las obligaciones del estudiante, como también el control que se hace por parte de la entidad, como también por parte de nuestra universidad, ¿no? En detalle les voy a explicar acerca del convenio, son las siguientes clases, no se preocupen. Usualmente nace esto ante un requerimiento de la entidad que tiene que mandar hacia la universidad un requerimiento acerca digamos, de estudiantes para trabajo dirigido, y para esto se hace una convocatoria. Si es en la carrera, si es para la ingeniería civil, en la carrera se hace una convocatoria para que los interesados puedan postular y directamente se haga una selección de los mejores estudiantes para poder optar a esta modalidad de titulación. ¿Sí? Esto vamos a explicar en detalle todo lo que es el tema del convenio, los requerimientos, el procedimiento, no se preocupen, pero de manera general es esta, ¿no? En nuestra carrera hay bastante de trabajo dirigido porque hay muchas empresas que requieren pues el apoyo de estudiantes para generar proyectos o para ejecutar proyectos, en este caso en el ámbito de la ingeniería civil. Luego tenemos el PETANG, que es un programa, como el nombre lo indica, programa de titulación de alumnos antiguos no graduados, como su nombre lo establece, alumnos antiguos. Entonces son estudiantes que no han podido culminar una modalidad de titulación común, como sería la tesis o trabajo, proyecto de grado o trabajo dirigido, y que pasado cierto tiempo, solamente 4 o 5 años, y que pueden optar por esta modalidad de titulación, en la cual también, les digo en resumen,
se hace un proyecto, usualmente de la experiencia laboral que ha tenido el estudiante. Se plantea un proyecto hacia lo que sería los tribunales. Para elaborar el proyecto se sigue una cierta base en cuanto a un trabajo, un formato establecido por el PETAN, y se tiene un tutor con el cual se va trabajando y se va armando el documento para su posterior entrega hacia los tribunales. Usualmente el PETAN se lo trabaja con 3 personas, son 3 estudiantes y un tutor, ¿no? Que en el lapso de 3 meses arma el documento y lo presenta a los tribunales, quienes revisan el expediente, hacen sus observaciones y por último califican y dan la nota final. Esta opción de PETAN está habilitada en nuestra carrera, sin embargo, ha sido muy observada en cuanto, como les digo, a lo que más se requiere es justamente hacer proyectos, trabajos dirigidos y tesis sobre todo. Y si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Igual tienen que hacer también un trabajo parecido a un proyecto de grado. Entonces, ciertamente es prácticamente algo similar. La única diferencia es que se hace de 3 personas y que no tiene defensa. Prácticamente es el documento final que se elabora, que pasa a los tribunales y ellos revisan y dan una nota al final de aprobación o de aplazo, ¿no? En este caso, todavía sigue vigente y esta modalidad es la más costosa, creo que cuesta alrededor de 14.000 bolivianos por estudiante. Luego tenemos la última modalidad, la que está la más nueva, que en este caso es la doble titulación con diplomado. En este caso, esta modalidad que está aperturada ya en nuestra carrera se refiere a generar un doble título a estudiantes de la carrera, vale decir, obtener el título de ingeniero civil y a su vez de manera paralela el título de un diplomado. En este caso, para la carrera tenemos el diplomado de aguas, en el cual pueden participar tanto de la mención sanitaria y la mención hidráulica, el diplomado de estructuras y el diplomado de ingeniería vial o vialidad. Son los tres diplomados que están ahorita habilitados en nuestra carrera. Estamos planificando también hacer más diplomados en más áreas del conocimiento específicas para poder también dar más chance a estudiantes de otras menciones, ¿no? Por ejemplo, del área geotécnica tenemos el proyecto preparado ya hace un par de años, sin embargo, no se apertura porque no se llega al mínimo de estudiantes. El mínimo son 25 estudiantes para poder aperturar un diplomado. Si no se llega al mínimo, entonces no es factible desde un punto de vista técnico, administrativo y económico, ¿no? Usualmente en el diplomado se llaman módulos, se llaman 6 módulos de los cuales el estudiante tiene que cursar, tiene que aprobar y al final hace una monografía para poder sustentar y defender ante un tribunal y obtener el título de ingeniero civil y diplomado. Es una modalidad que está habilitada y que también facilita de cierta manera la titulación, como también optar por un diplomado, que si bien técnicamente hablando no es un título de posgrado, es un curso de posgrado, pero que te sirve para ir perfeccionando, digamos, los conocimientos y el área de expertise en el área de ingeniería civil. ¿Sí? También una opción que está vigente en nuestra universidad. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí entonces la clase del día de hoy. Todo lo que son las modalidades que hemos hablado de manera general ahora, de manera genérica, vamos a entrar a detalle una por una. Esto cuando tengamos ya los estudiantes de la carrera totalmente inscritos. La siguiente clase vamos a saltar a lo que sería el perfil del ingeniero civil y posteriormente ya el capítulo ya de ciencia, tecnología, sociedad e información. Y después, cuando tengamos ya inscritos a los estudiantes de manera completa, vamos a llevar a detalle cada una de las modalidades para ver las particularidades, los reglamentos, el procedimiento específico, hasta las notas que deben mandar ustedes como estudiantes para que la tengan clara. Y a la hora de hacer, por ejemplo, el perfil, a la hora de hacer el tema de los tribunales, inclusive a la hora de defender, tengan todo clarito para poder ustedes tener la documentación en orden y también no perder el tiempo en rechazo de algún documento o algún trámite, ¿sí? Entonces eso vamos a ver una vez estemos todos completos en nuestra materia. ¿Alguna pregunta que tengamos el día de hoy? Muy bien. Entonces quedamos acá, estudiantes. Les agradezco mucho por su participación. Nos vemos el día, en este caso, martes. Muchísimas gracias.